¿Quién no ha tenido un vecino pesadilla? Y cuando uno se refiere a vecinos pesadilla, se refiere a ambos tipos, no solamente los que están permanentemente haciendo escándalo, haciendo fiestas, haciendo barullo, no respetan ningún horario, sino los del otro extremo, que son los que molestan por todo, los que se inventan cosas que no han sucedido, los que están todo el tiempo mirando a través de la puerta a ver qué es lo que está pasando afuera. Y ambos han sido tan terribles en la convivencia de las personas, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, que hay múltiples películas, historias, anécdotas, etcétera, etcétera. Lamentablemente, la realidad es peor que la ficción, la realidad supera la ficción y son muchísimos los colombianos que tienen que sufrir esta clase de tormentos, de tener un vecino pesadilla. ¿Qué normas regulan a los vecinos y qué normas regulan el comportamiento entre vecinos? El Código Nacional de Policía y Convivencia. Ustedes saben que es del año 2016, en concreto la ley 1801 del 2016, para el que quiera buscarlo y tenerlo debajo del brazo. En concreto el artículo 33 es el que se refiere a la convivencia. Y este código, que ya va para 5 años de vigencia, establece unas etapas para ir resolviendo los problemas entre vecinos hasta llegar finalmente a la autoridad policial. La primera etapa es la etapa de la persuasión, es decir, la etapa de ir, golpear, pedir, le bajan el volumen, o ir y hablar con la señora, por favor no me ponga la bolsa con el popó del perro encima del carro, etcétera, etcétera, es decir, de un lado y de otro. Esa etapa de la persuasión algunas veces funciona, la mayoría de las veces no funciona. Viene entonces dirigirse a la autoridad que está rigiendo las normas del entorno inmediato de los vecinos, la administración del edificio, la administración del conjunto o lo que se denomina el comité de convivencia que deben tener las distintas unidades de finca raíz en una ciudad o unidades inmobiliarias más bien. Esos comités de convivencia son los llamados a tramitar como una autoridad, como un tercero, ya no es la persuasión mutua, sino que es un tercero el que entra a regir, a decir, hombre, vamos a hacer el llamado de atención, vamos a imponer una sanción. Los reglamentos de propiedad horizontal establecen sanciones para esa clase de comportamientos, y si eso tampoco funciona, entonces ya hay que irse a autoridades policiales, ya sea al CAI por una parte, o a la policía en general por una parte, o irse a la inspección de policía por otra parte, dependiendo del tipo de falta de la que se esté hablando o del tipo de comportamiento del que se esté hablando. En el caso del CAI, en una primera instancia van a buscar mediar entre las dos personas. Viene la policía, habla con el uno, habla con el otro. Si la persuasión no funcionó, de pronto funciona la policía. Y en el caso de la inspección de policía, se va a tratar de establecer también una primera llamado de atención a los que están involucrados en el asunto. Si no funciona nada de eso, viene la etapa de las multas. Unas multas que no son excesivamente cuantiosas, son significativas. Imagínense ustedes, por ejemplo, para el caso del ruido, la multa es de más o menos $500,000. Para el caso de exhibicionismo o actos sexuales en lugares públicos del vecindario o del edificio, también $500,000. Y hago una nota de pie de página: el Código de Policía se cuida de decir que si bien se sanciona el exhibicionismo en los lugares públicos, no se sancionan las manifestaciones de afecto entre dos personas de sexo opuesto, del mismo sexo, lo que ustedes quieran. Es decir, está protegida la posibilidad de manifestar afecto entre personas en cualquier tipo de relación que tengan. Pero ahí están los niveles de magnitud de las multas, alrededor de 125, 150, 200,000 hasta $500,000, y evidentemente muchas veces las personas pagan la multa y siguen con la misma, siguen con la fiesta por un lado o siguen con la quejadera por otro lado, y es cuando esto se convierte en una pesadilla sin fin. Muchísimas veces todos hemos sido testigos de cómo las personas muchas veces tienen que abandonar el lugar en el que viven con tal de no tener que lidiar con vecinos pesadilla. Ustedes nos van a mandar sus historias de vecinos pesadilla, los vamos a conocer, y esperamos también que los comités de convivencia, las autoridades de conjuntos y unidades residenciales logren mediar entre vecinos para que esto no se vaya a las autoridades de policía y a las multas.